Hola compañeras, compañeros, ¿cómo están? Vamos a hacer un video especial a pedido de todas y todos ustedes, porque el tema del salario es un tema central en toda la trayectoria de nuestra carrera docente. El salario es lo que nos pagan por nuestro trabajo, es lo único que nos pertenece. Y el salario hay que defenderlo porque de él depende si podemos comer, pagar los medicamentos, un par de zapatillas para nuestras hijas e hijos, el alquiler, la tarjeta, que nos endeudamos cada vez más. Entonces la defensa del salario es fundamental y para defender algo hay que conocerlo. Entonces vamos a hacer un análisis de la composición de nuestro recibo de sueldo docente. También decirles que si quieren y lo tienen a mano, hay un boletín de Aten Capital en donde en sus páginas centrales hay un material de soporte, lo pueden ver, en donde todo el tema del salario está planteado y pueden ir siguiendo este video con el recibo de sueldo que les ponemos como ejemplo. Bien, lo primero que vamos a considerar en el análisis del recibo de sueldo es la identidad, aquellos datos que nos permiten saber de qué escuela es ese recibo. Porque para quien es maestra, tiene doble turno, más o menos se da cuenta cuál es la escuela en la que está trabajando. Pero para quienes tienen horas cátedras y tienen que recorrer muchas escuelas, a veces se nos hace muy difícil porque tal vez tenemos 4 horas en una escuela y 4 horas en otra y no sabemos de qué escuela es ese recibo de sueldo. Así que tengamos en cuenta lo siguiente. Acá pueden ver que tenemos algunos datos muy importantes de este recibo que nos van a ayudar a identificarlo. Este cuadrito que dice UO es el número que corresponde al distrito en el que nos están pagando, porque podemos trabajar en varios puntos de la provincia con localidades cercanas o, como en la ciudad de Neuquén, tenemos 2 distritos y tenemos que saber a cuál pertenece. LP es el lugar de pago. El lugar de pago es esa escuela en la que estamos que tiene un número, no va a decir escuela número 103, por ejemplo, va a tener un número. Hay una guía, una lista que ustedes la pueden ver en la página web de Aten Capital, en donde pueden buscar, si no saben, cuál es el lugar de pago. Y obviamente el número de legajo, ese es nuestro DNI en el Consejo Provincial de Educación. Y luego los datos de nuestro apellido y nombre, el documento, el código de nuestro cargo. Y aquí, en donde dice repartición, dice CPE, puede decir docentes interinos, docentes suplentes o titulares. Eso también ayuda a identificar cuál es el lugar en donde estamos trabajando. Y después hay otros datos más, como el número de recibo, el número de liquidación. Son datos precisos de ese mes liquidado, de esos datos. La cantidad de días liquidados, el capital asegurado, nuestro CUL y demás. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a un aspecto que es la columna vertebral del salario, allí donde hay que prestar atención cada vez que hay una mesa de negociación y nos dicen que esto nos van a dar aquello y todo lo demás. Y aquí podemos entender muy bien si aquello que nos ofrecen o aquello que nos dicen que vamos a cobrar es sustancial o no, y después a lo largo de nuestra carrera docente nos achata la escala y cuando nos jubilamos cobramos mucho menos de lo que recibimos en el sueldo de bolsillo todos los meses. Vamos a empezar por eso que le llamamos básico, que es el nombre popular que tiene la asignación de la categoría. La asignación de la categoría, podemos ver que es el primer renglón del recibo de sueldo, es la columna vertebral del salario. Eso que muy bien las asambleas dicen siempre, los aumentos deben ser al básico. Porque los aumentos al básico luego van a tributar por la bonificación de antigüedad y zona, que eso lo vamos a ver más abajo, pero es muy importante. El básico, ¿cómo se compone el básico? Se compone de puntos. Cada cargo tiene una cantidad determinada de puntos. Nunca nos olvidemos de eso. Los puntos, por ejemplo, para las maestras o los cargos simples, las maestras de primaria, tienen 1.315 puntos. Nos vamos a ubicar temporalmente. La idea de que este video nos sirva durante el tiempo, aunque haya un aumento del IPC, que ojalá siga el IPC, hay que defenderlo. Y hoy, con el último IPC, es de 394,46 cada punto. Entonces hay que multiplicar 1.315 por 394,46 y nos va a dar el valor de nuestro básico. ¿Qué pasa si trabajo en media? Cada hora cátedra tiene una cantidad de puntos, 66,45 una hora cátedra en media y una hora cátedra en terciaria tiene 71,94 puntos. Cada
punto se multiplica por su valor y eso nos tiene que dar nuestro básico. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tener un cargo de 25 horas o puedo estar trabajando solo 8 horas cátedra o 12 horas cátedra y tengo que saber cuál es mi básico y además, como seguramente voy a tener muchos recibos de sueldo, voy a tener que hacer una composición de mi básico, pero comprendiendo cómo es que cada punto vale según el nivel en el que trabaje, porque puedo ser maestra en un cargo y en un turno y en las otras horas tener horas de media. Entonces, los puntos la cantidad de puntos van a ser diferentes de acuerdo a donde esté trabajando. Esto es muy importante y si quieren pueden parar el video, mirar el recibo de sueldo, sacar sus propias cuentas para darse cuenta. Bueno, vamos al punto que sigue en el recibo de sueldo, que es el de la antigüedad docente. La antigüedad docente es tan importante como el básico. Podemos mirar acá, es el segundo renglón. Al lado va a decir un porcentaje de esa antigüedad docente. En este caso dice 50. ¿Por qué? Porque el recibo de sueldo que estamos mirando, que dice 50, corresponde a una o un docente que tiene 11 años más o menos de servicio. Hay toda una escala, la pueden ver en el cuadernillo, la pueden ver en la página, que va desde menos de 5 años hasta más de 24 años. Tenemos desde el 20% hasta el 130%. Esto es muy importante porque estamos hablando de una suma, un monto que bonifica sobre el básico. ¿Qué significa que bonifica? Que ese porcentaje de la antigüedad que me corresponde se le agrega al básico. Fíjense qué importante que es esto. ¿Y cómo sé mi antigüedad? No es solamente un año calendario, son los días efectivamente trabajados. Entonces, si tengo alguna duda, puedo solicitar en el Consejo Provincial de Educación, hay una solapa para pedir la constancia de servicios. Muchas veces hacemos eso cuando nos queremos jubilar o estamos próximos a jubilarnos, pero hagámoslo de tanto en tanto para saber si realmente se nos está acumulando la antigüedad que corresponde por todo lo que hemos trabajado. Y si soy de otra provincia, puedo hacer valer la antigüedad que tengo en otra provincia. Hay que pedir la certificación de servicios, presentarla en el Consejo Provincial de Educación para que se acumule con la antigüedad que ya estoy teniendo en la provincia de Neuquén. Esto es un dato muy importante que nadie debe dejar escapar porque cuando pasa el tiempo y no reclamamos, es muy difícil después pedir los retroactivos. La patronal, cuando cambio de bloque de antigüedad, tiene un mes para poder activar esa nueva antigüedad y que se ejecute en mi nuevo recibo de sueldo. Así que es posible que cuando yo cumplo la antigüedad, el próximo recibo de sueldo no reciba la antigüedad nueva y en el siguiente sí. Pero siempre tenemos que estar atentas. Bueno, ahora vamos a el próximo punto en el renglón de nuestro salario, en la parte de remuneraciones, que se llama ubicación por zona. Es el número 3 en el indicativo que hicimos en nuestro instructivo. Acá lo pueden ver, es el tercer renglón, se llama ubicación por zona, eso está determinado por el estatuto, no tiene antigüedad, todas y todos cobramos exactamente lo mismo, tenemos 4 tramos o 4 zonas, 4 ubicaciones por zonas que se llama popularmente ruralidad, tenemos la A, la B, la C y la D, que van desde el 10, 20, 40 y 80%. Fue modificada el año pasado en el acta acuerdo y se aumentó la ubicación por zona. En la zona A, que no lo teníamos, entramos del 5% y después hubo que controlar porque la patronal muchas veces en algunos recibos no los pagaba y tuvimos que hacer reclamos. Esto es muy importante. Yo acá les vuelvo a mostrar, hice una rayita roja en el recibo de sueldo. Esta rayita roja no es caprichosa porque significa que todo lo que está por abajo de la ubicación por zona no está bonificado. Todo lo que está por arriba está bonificado. Entonces, esa ubicación por zona solamente va a estar sobre la asignación de la categoría o el básico. Y vamos a 2 puntitos más que me importan y ya vamos a terminar con esta primera parte del sueldo que es sustancial, que es el adicional remunerativo estado docente. Es una suma que es para todos igual, que solamente se aumenta por IPC y que está bonificada por el 40% de zona. Hay una tabla por cargos de 25 a 18 horas cátedras, para asesoras de 30 horas cátedras, jornada extendida de 40 horas cátedras, directoras, directores supervisoras de 60% más que el primer cargo. Entonces, esto hay que estar muy atentas y atentos
porque esto no bonifica por antigüedad. Acá empieza el achatamiento de la escala salarial, ustedes lo pueden ubicar en el cuarto renglón, no sé si estoy bien, en el cuarto renglón es estado docente. Atención con este punto porque es muy controvertido, el gobierno tiene la posibilidad de sacarlo cuando se le antoje. Esto debería pasar al básico, concretamente, porque aquí no nos aplican la antigüedad y está achatado, ya se empieza a achatar el salario. Y terminamos con esta primera parte con la zona, que también está establecida para todas y todos iguales, el 40% de zona desfavorable. Y aquí también hacemos una raya roja en el recibo de sueldo porque el 40% de zona bonifica de ahí hacia todos los ítems de arriba. Los de abajo, que ahí empezamos en el laberinto del salario, no bonifican. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Compañeras y compañeros, seguimos parte 2. En la primera parte vimos la identidad del recibo de sueldo para saber identificar en la escuela en la que nos están pagando, las horas cátedra y demás. Comenzamos con la parte que defendemos férreamente, que es el básico, la antigüedad, la ubicación por zona y la zona desfavorable, y vimos ahí una suma que se llama estado docente, que quedó allí, que queremos que pase al básico. Cualquier cosa, vuelvan a mirar el capítulo, la primera parte. Ahora vamos a seguir con el laberinto. Hay 3 ítems en el salario que ustedes la van a poder identificar, miren acá, si tienen el recibo de sueldo, búsquenlo. Dice FONID, 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 3 veces con mayúsculas, así que es fácil poder ubicarlo. FONID, ¿qué es? Fondo Nacional de Incentivo Docente. Como verán, incentiva poquito, porque dice 16.450 pesos. Ese es un monto nacional que está congelado desde octubre de 2024 con el nuevo gobierno nacional, y luego hay un FONID, decreto 353 del año 24. Esto significa que esto fue parte del acta acuerdo del año 24, y después un complemento de FONID, decreto 335 del año 16, que también está congelado. Si ustedes ven, creo que son, ya les digo yo, 6.397, no lo podemos creer, ¿no es cierto? Un incentivo muy, muy miserable para nuestro salario. Bueno, esto fue toda una disputa, una discusión. El gobierno provincial nos quería hacer creer que se despellejaba el presupuesto y se hacía cargo de pagar con ese decreto provincial para aumentar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero como ustedes se darán cuenta es muy poco dinero y está por debajo de esas 2 líneas rojas que en la parte anterior les expliqué. Esto es un monto que está congelado y que las sumas que tiene solamente aumentan por IPC. ¿Cuál? La del medio. ¿Cómo alguien podría calcular? Miren acá, yo sé que puedo marear un poquito, pero para que ustedes vean la ingeniería del robo de nuestro salario, estas 3 sumas, estos 3 ítems, se suman, se le agrega el IPC y la diferencia se le agrega a esta linita del medio del decreto provincial. Es muy poca plata. Yo le digo, no pierdan ni siquiera el tiempo en sacar la cuenta. Es muy poco dinero. Esto debería pasar al básico, aunque sea muy poco dinero, porque la antigüedad que bonifica es la que me están robando. Y sí tiene, por ejemplo, retención para el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, con el pretexto de que también la cobren las y los jubilados. Como ustedes se darán cuenta, es muy poca plata para las y los jubilados. Esto también tiene bloques por cargos de 25 horas. En el caso de media son bloques de 15 horas cátedras hasta 30, o sea que quien trabaja 36 horas cátedra a veces nos dicen, che, a mí solamente me pagaron el FONID por 30 horas y yo trabajo 36. No, es que dice la trampa de la ley que es hasta 30 horas cátedras. Y lo mismo pasa en terciaria, bloques de 12 a 24 horas. Y tiene retención en instituto. Eso es lo que se llama suma remunerativa, o sea que tiene un descuento por la obra social, en este caso puede ser el sindicato, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de una suma remunerativa. Bueno, y ahora viene otra parte del laberinto, que es lo que se llama conectividad nacional. Conectividad nacional, como podrán ver acá, también yo lo marqué, ustedes lo pueden marcar en su propio recibo para poder
entenderlo mejor, tiene 3 ítems, la conectividad. Esa conectividad le pasa lo mismo que el debate que hubo en 2024 respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente. También está congelada. Esta conectividad fue parte del debate del Acta 2024, en donde también van a ver que dice Decreto 353 del año 24. Esto pasa casi lo mismo que en el caso anterior. Se suman el ítem de arriba con el ítem de abajo, se le agrega el IPC y la diferencia se le agrega a ese decreto del año 2024. El mismo esquema, con cargo de 25 horas y de 35 horas se cobra, en media también, bloques de 15 hasta 30 y terciaria de 12 a 24. Supervisores, equipos directivos y jornada extendida sí o sí lo cobran doble. No tiene retención a instituto. ¿Qué significa? ¿Que nos salvamos de algo? No. Significa que esto sería una suma en negro que está adentro del recibo, porque no bonifica ni por antigüedad, ni bonifica por zona, ni por ubicación por zona, ni nada. Y si ustedes se dan cuenta, son 12.250 en este momento que estamos haciendo el video, pero como se congela, puede ser en el año 2026 lo mismo. Lo mismo pasa con las otras sumas que están congeladas. Así que no hay problema que yo diga este número, porque va a seguir así si no logramos que esto aumente y que pase al básico rápidamente. Vamos a una suma, un monto, que quienes tienen más de 10 años de antigüedad no lo van a ver en su recibo. Pero si vos estás viendo y tenés a menos de 10 años de antigüedad, fíjate si encontrás un adicional del decreto 335 del año 16. En este recibo de sueldo no se los puedo mostrar porque es un recibo de sueldo, como ustedes verán, de una compañera y compañero. De paso vemos una antigüedad docente que dice 50%. Por lo tanto, quien tiene 50% ya no lo va a cobrar. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este monto? Este monto lo cobran compañeras y compañeros que tienen menos de 10 años de antigüedad. También tiene como bloques de 5 a 7 años, de 7 a 10 años o menos de 5 años. Pero ¿qué importancia tiene esto? No está bonificado ni por zona ni por antigüedad. Y es un monto realmente importante. Fundamentalmente cuando llego al borde de los 10 años, que a la fecha en donde estamos haciendo este video es casi $500,000 de pesos. Entonces viene la crisis del año 11. Cuando cumple 11 años, mi sueldo pega un bajón de 500,000 pesos prácticamente. Y no quiero pensar cuánto va a ser en adelante. Esta suma tiene que pasar al básico. Y para cerrar la columna de las remuneraciones, tenemos unos ítems que es el salario familiar, que pueden aparecer hijos. Acá en este caso tenemos hijo con discapacidad. Miren el monto, no llega a 100,000 pesos, hijo con discapacidad. Escolaridad, bueno, depende en qué nivel educativo estén nuestras hijas y nuestros hijos. Y esto lo cobramos en un solo recibo de sueldo. Lo cobra solamente un progenitor o progenitora y este salario familiar tiene un aumento. Me da muchísima bronca porque cuando las compañeras y los compañeros escuchan esto se indignan todos, porque el año pasado en el acta, en el 2024 en el acta nos dijeron que aumentaba por IPC, pero por IPC por bloques de semestre. Si ya el IPC que estamos cobrando trimestralmente está atrasado, en el salario familiar, que es 24.320 pesos, ¿qué podemos hacer con eso para nuestros hijos? Y un hijo con discapacidad casi 100.000, la escolaridad 14.000, no alcanza a comprar una fotocopia para una materia. Entonces, este aumento que tiene bloques de 6 meses, nos roban 2. ¿Por qué? Porque el aumento semestral es en marzo, por ejemplo, con el IPC del semestre hasta diciembre del año anterior, o en septiembre con el IPC del semestre hasta junio. Nos roban siempre 2 meses, ¿se dan cuenta? Hay que tener en cuenta lo siguiente: hasta los 18 años se cobra, con hijos o hijas que estudien hasta los 21, y nunca nos olvidemos que tenemos hasta el mes de abril para presentar el certificado de escolaridad. Y aquí terminamos con el bloque de las remuneraciones, que como ustedes se darán cuenta, si sumamos esas sumas en negro, en gris, que están blanqueadas en el recibo del sueldo, que no bonifican por antigüedad, el achatamiento de la escala salarial es enorme. Una maestra que recién se inicia con una maestra que está terminando su ciclo laboral de 25 años o un poco más, tiene a la fecha de este video apenas 500.000 pesos de diferencia.
por 25 años de servicio. Si nosotras y nosotros lográramos pasar todas esas sumas fijas al básico y bonificaran, nuestro básico se duplicaría y nuestro salario por turno casi también. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, vamos a entrar, compañeras y compañeros, en la parte final del análisis de la composición de nuestro recibo de sueldo. Y si hasta ahora no habías agarrado el redoblante y el megáfono, ponete las pilas, por acá vamos a tener que defender este salario a como dé lugar. ¿Qué vimos hasta ahora? La identidad de nuestro recibo para poder identificarlo. La columna de remuneraciones, que aquí vemos el básico, la zona, la antigüedad y todas esas sumas del laberinto en gris que achatan la escala salarial, como la fuimos clasificando y marcando, hasta llegar hasta nuestro sueldo bruto. Ese que todavía no tiene los descuentos, aunque ya tiene bastante robo. Vamos a pasar a la segunda parte. Recordá, mientras tanto, tomar tu boletín de ATEN Capital, donde está aquí mucho material para poder seguir. Agarra tu recibo de sueldo también, si lo tenés a mano. Busca el archivo para poder hacer el análisis de la última parte. Retenciones, es fácil entender lo que significa. Aquí se descuentan los aportes al Instituto de Seguridad Social. Paréntesis, nos aumentaron en el año 2024 por un decreto del gobernador Rolando Figueroa los aportes al instituto, porque decía que las cuentas no daban. Las cuentas en el instituto no dan porque hay un vaciamiento y un robo fenomenal, y el movimiento de jubiladas y jubilados está pidiendo la apertura de los libros, una auditoría externa para verificar que esto está ocurriendo y que no terminemos pagando a las trabajadoras y trabajadores con más descuento de nuestro salario diferido, nuestro salario indirecto, que va a una obra social y una caja de jubilaciones, que es la caja negra del gobierno, y donde cada vez perdemos más prestaciones, sobre todo en problemas de salud muy, muy graves. Entonces aquí tenemos, si ustedes pueden ver, los dos ítems de el aporte jubilatorio, que son 21 puntos, y el aporte asistencial. Esta es la obra social, aporte asistencial, de 7 puntos que nos impuso el gobernador Rolando Figueroa. Esto lo vamos a nos va a impactar en todos los recibos de sueldo que tengamos, en cada hora cátedra, en cada suplencia, siempre vamos a tener este descuento. Ustedes verán que es una jugosa suma, que no se condice para nada con lo que nos devuelve el gobierno a la hora de tener las prestaciones médicas. Y la defensa de la jubilación, porque todo el tiempo ya se viene anticipando que se quiere reformar la jubilación. Nos jubilamos a los 52 las mujeres y a los 55 los varones, así que vamos a tener una lucha muy importante, porque sabemos que Milei quiere ir avanzando con la reforma jubilatoria, en donde Neuquén no está salvada por tener una caja provincial como es el Instituto de Seguridad Social, que es un ente autárquico, no es estatal. Muy importante aclararlo. ¿Qué sigue? El seguro obligatorio. Bueno, su palabra indica que es obligatorio. Quien se adhiera al seguro adicional es una decisión que toma cada compañera y compañera. Es un monto fijo que establece, entendemos, la aseguradora, y solamente se nos descuenta en un recibo de sueldo nada más. Es uno por agente. Y luego, un ítem muy importante que todas y todos lo tienen que tener: si no te aparece ATEN sindical, vení corriendo a hablar con tu referente para afiliarte a ATEN. La afiliación de ATEN es una decisión política muy importante, porque aportamos el 1% de nuestro salario para poder sostener una organización de lucha independiente que defienda el salario, las condiciones laborales y la educación pública. Vamos a hacer aquí un pequeño apartado, que es el tema presentismo. ¿Cómo se calcula el presentismo? El presentismo se calcula sobre esa asignación de la categoría, el 15% de mi asignación de la categoría. Acá lo podemos ver, asignación de la categoría, sobre este ítem. Sean horas cátedra, sean cargos, el 15% de eso se lo bonifica por zona, no antigüedad. Y van a ver en el recibo que dice mes 1, mes 2, mes 3. Lo cobramos de manera trimestral. Ya sabemos que para lo único que sirve el presentismo es para extorsionarnos. Por eso estamos planteando la necesidad de pasar el presentismo al básico, derogar
la ley que nos lo impuso el año pasado y que ese 15% vaya al básico. En el bolsillo, por todo lo que ustedes vieron en esta composición salarial, no es que vamos a poder pagar el alquiler, la tarjeta de crédito y demás, pero es un derecho que tenemos de cobrar todo en el básico y terminar con la extorsión disciplinadora del gobierno. Cada vez que termino una suplencia, cada vez que ceso en un lugar de trabajo, tengo que leer muy bien el recibo de sueldo porque tiene que aparecer cese. Y en ese recibo de sueldo nos van a pagar el proporcional de aguinaldo y el de vacaciones. Siempre tengamos en cuenta eso porque es un aspecto del salario que muchas veces se nos pasa. Ahora, ustedes se dan cuenta que cuando nos mandan un mensajito, después de todo esto que estamos viendo acá, y nos dicen, cobré bien, no sé si cobré bien. Ustedes se dan cuenta que es muy complejo analizar el recibo de sueldo y a veces nos lleva algunos minutos y son sobre todo muchos reclamos. Pero aprender a leer el recibo de sueldo es aprender a defender el sueldo. Y en ese sentido llamamos a todas las compañeras y compañeros a reflexionar sobre esto. Porque cuando decimos todas las sumas fijas o en gris al básico es porque no queremos que se achate la escala salarial y hacer valer nuestra antigüedad. Cuando decimos que hay que terminar con el presentismo, queremos hacer valer nuestro derecho al régimen de licencias y el derecho de huelga. Cuando decimos que el básico debe aumentar, si este básico aumenta y se duplica, por un cargo docente estaríamos cobrando casi el doble, porque cuando se duplica el básico no es estrictamente una duplicación del salario de bolsillo, que es lo que se llama neto a cobrar, que lo van a ver acá. Esto es lo que tenemos en el bolsillo. Pero defender el básico es fundamental, porque todo lo que esté por debajo de estas liñitas rojas no va a bonificar. En ese sentido, esperamos que este video sirva para poder reforzar la defensa de nuestro salario, que es también la defensa de nuestro lugar como trabajadoras y trabajadores de la educación. Y una cosita más sobre el presentismo. La Dirección Provincial del TEP dice que estamos pidiendo algo imposible, que el presentismo no se puede tirar abajo. Hay historia que refuta todo eso. 2 veces en esta provincia logramos tirar abajo el presentismo. 2 gobernadores del Movimiento Popular Neuquino y ahora Rolando Figueroa, en el 91 Salvatori, en el 2007 Sovich y ahora Rolando Figueroa. Y logramos en las dos etapas anteriores con una gran lucha tirarlo abajo. Así que podemos volverlo a hacer. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha.